Los pensionistas se movilizan contra la mínima subida de las pensiones, el 0,25%. No cubre, dicen, el incremento del coste de la vida, mientras el Gobierno sostiene que garantiza el crecimiento continuo sin congelaciones ni recortes. Las declaraciones políticas van y vienen y de fondo la necesidad cada vez más urgente de reformar un sistema con ingresos insuficientes. El sistema de pensiones está en el centro del debate político. Es un tema que interesa y mucho en Segovia, una provincia con una elevada población de jubilados y pensionistas, más del 21% de la población. Hoy en Zoom Segovia hablamos de pensiones. El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales. Ahí se asienta el sistema actual, que vive su primera crisis de financiación en los 90, tras años de destrucción de empleo. En 1995 llega el Pacto de Toledo, que, entre otras medidas, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y crea un fondo de reserva, más conocido como hucha de las pensiones. En 2011, el Gobierno del PSOE amplía la edad de jubilación a 67 años y el mínimo cotizado pasa de 15 a 25. En 2013, el PP introduce los factores de estabilidad, incremento anual del 0,25% y de sostenibilidad, que utiliza la esperanza de vida como variable a tener en cuenta en el cálculo de la pensión. El objetivo en ambas reformas, contener el gasto en un sistema en el que cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes. La generación del baby boom, la más grande de la historia de España, empieza a llegar a la edad de jubilación. Al mismo tiempo, hay menos población ocupada y los salarios son más bajos. No podemos aumentar el número de cotizantes porque es una cuestión demográfica. O nos ponemos a tener hijos deprisa y que se incorporen al mercado de trabajo, o aumentamos mucho la tasa de actividad de la población en edad de trabajar, que en el mejor de los casos, quiero recordar yo que en el 2011 llegó al 66%, o reducimos los pensionistas. Y bueno, a mí reducir los pensionistas pues no me parece una opción. Entonces las otras dos variables que nos quedan es reducir las prestaciones, eso significa pensiones más bajas, o aumentar las cotizaciones, y eso supone un mayor esfuerzo de ahorro por parte de empresas y trabajadores. Que se complementen los ingresos de la seguridad social, pero eso sí, va a tener que ser en base a impuestos, es decir, de nuevo sobre los trabajadores. Las proyecciones demográficas se conocen hace tiempo. Hoy en día se sabe que allá por el año 2050, en el mejor de los escenarios, en el mejor, tendremos un cotizante por cada pensionista. Eso significa sencillamente que o crujimos al cotizante o desatendemos al pensionista. Es válido, es viable y es el que tiene que existir. O sea, el sistema de pensiones ahora mismo se basa en un principio de solidaridad intergeneracional, ¿no? O sea, nuestros padres han pagado las pensiones de nuestros abuelos, nosotros pagaremos las de nuestros padres, nuestros hijos pagarán las nuestras. Vemos que el Pacto de Toledo el Partido Popular lo tiene olvidado. No le interesa ni las propuestas, ni realmente llevar una hoja de ruta clara de qué hay que hacer con un sistema que en la actualidad, debido fundamentalmente a que las cotizaciones no sirven para pagar lo que es nuestras pensiones, y con una gran incertidumbre, no solo de los pensionistas de ahora, sino de los que están a la vuelta de la esquina. Y es evidente que el sistema de pensiones es viable, ha sido el que ha sostenido la crisis. O así lo entendemos nosotros. Si no hubiera sido por las jubilaciones y esas pensiones, habría muchas familias que no hubieran podido soportar esa crisis. Hay que, por lo tanto, reformar el sistema, hay que dotarle de los recursos necesarios para que sea sostenible, eficaz y eficiente. Si no conseguimos cambiar esta dinámica de la cantidad de desempleo que tenemos en España, ten en cuenta que en los últimos 40 años la media de desempleo en España está situada en un 18%. Eso es inviable. La pirámide de población se nos ha invertido.
ahora mismo, pues dentro de unos poquitos años va a haber muchos más pensionistas que gente que esté en edad de trabajar. Entonces todo eso lo tenemos que remediar. Si eso no lo remediamos y no se ponen medidas, evidentemente no vamos a poder sostener este modelo tal y como le conocemos. España gasta en pensiones 4 puntos menos de media del PIB con respecto a países como Italia o Alemania. Y mientras y paralelamente apenas estamos recaudando en el impuesto de sociedades a los bancos. El año pasado las principales entidades financieras ingresaron 85.000 millones de euros y no solo apenas se ingresó por el impuesto de sociedades, sino que además le salió a devolver. Hay otros grupos políticos que han abandonado la comisión. Hay que seguir trabajando, hay que analizar las perspectivas de futuro, hay que analizar qué cambios se pueden dar y hay que progresar, llegar a acuerdos y llegar a consensos. Evidentemente el Partido Popular solo no puede llegar a un acuerdo porque ahora mismo no tenemos mayoría absoluta. ¿Cómo podemos aumentar los ingresos? Bueno, evidentemente hay varias soluciones. Lo primero, hay que invertir en medidas de políticas activas de empleo para generar empleo de calidad, que es el que genera realmente esas cotizaciones en las empresas. Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, con cargo a la seguridad social. Hay que aumentar ingresos del sistema para hacerle sostenible a través de un impuesto a la banca, pero un impuesto que no significa a los bancos, sino que les estamos pidiendo lo que la sociedad, los segovianos, las segovianas, los ciudadanos españoles en general hemos realizado durante estos últimos años, que es un gran esfuerzo para sujetar, para mantener, para rescatar a la banca de nuestro país. Pues ahora en las transacciones, no a los bancos, sino en las transacciones, por cierto, algunos países como Francia ya lo tienen, que hay un impuesto para poder sufragar y para poder devolver a la sociedad que tanto esfuerzo ha hecho un sistema en el que pueda ser sostenible las pensiones. Las reformas que hay que implementar fundamentalmente son reformas estructurales en muchos campos. Fundamentalmente es en el campo de la educación, en el campo de la conciliación, en el campo de la precariedad en el mercado de trabajo. Yo creo que el mercado de trabajo hay que modificarle. No podemos mantenernos así con un mercado laboral con muy bajos salarios, muy precario, los trabajadores que entran en paro muy poco formados. Entonces todo eso hay que cambiarlo. No puede ser que una persona que cobre 4.000 euros solo cotice por 3.600, o sea, en este caso nos pondríamos un ejemplo de que una persona que cobrara 5.000 euros solo cotizaría por 3.600 euros, habría 1.400 euros aproximadamente que no se cotizarían, o sea, no tiene sentido que un sueldo tan alto tenga esos tramos de cotización, ¿no? Destopar las cotizaciones no solamente de los salarios, sino también de las pensiones, que los salarios que están por encima de los 3.600 euros no cotizan y las pensiones que están por encima de los 2.500 euros tampoco cotizan. Y si no se llegan a incrementar lo que necesitan, pues el gobierno tiene que intervenir a través de una partida presupuestaria para hacer esas correcciones de esos ingresos, ¿no? Los gastos generales de la Seguridad Social, que son sufragados por cotizaciones de trabajadores y de la patronal, creo que deberían ser vía presupuestos generales del Estado, como son los gastos que tiene cualquier otra administración. El sistema de pensiones ahora mismo está asegurado. Empleo, pensiones. 20 millones de empleados en el año 2020, que quiere conseguir el Partido Popular, que las líneas que llevamos van a ser de llegar incluso antes del año 2020 a los 20 millones de empleados, están aseguradas las pensiones. Empleo, empleo, empleo. Cotización a la Seguridad Social, empleo y se aseguran las pensiones como están aseguradas ahora mismo. Hay que reformar profundamente el sistema de bonificaciones a la contratación, que es profundamente injusto e ineficaz y está ahora mismo lastrando las cuentas de la Seguridad Social. Dejar de bonificar los contratos basura. Posiblemente salga más dinero en bonificación que luego lo que retorna como cotización en esos salarios basura que son de 400, 500, 600 euros. Y sabemos todos que una vez que se ha hecho el contrato de 6 meses, le mandan afuera, hacen otro contrato, otra bonificación. Aquí lo que hay que intentar es derogar la reforma laboral, que produzcan unos salarios dignos para los trabajadores que pueden hacer sostenible lo que es la seguridad social y derogar la reforma de las pensiones de este gobierno del Partido Popular. Nuestra apuesta fundamental es por un mercado laboral
que pueda volver a asumir simplemente con las cotizaciones las pensiones. Para ello hay que hacer, bueno, pues una reforma laboral. El problema del sistema de pensiones de mañana es la precariedad laboral de hoy. La precariedad laboral que está lastrando ahora mismo los salarios a la baja y las cotizaciones a la baja. Es fundamental para salvar el sistema de pensiones derogar la reforma laboral. Nuestra juventud está empezando a trabajar muy tarde. Si empieza a trabajar muy tarde, empieza muy tarde a cotizar. Si le ponemos tope de años de cotización, posiblemente la juventud de hoy en día tendría muy complicado el poder cobrar una pensión, pues ya que encima tienen contratos basura, pues entendemos que sea todo el tiempo trabajado el que entre a formar el tanto por ciento de la cotización de la pensión. Es posible que haya rebajado los salarios, por lo tanto las cotizaciones y los ingresos al sistema, pero por otro lado ha permitido que se cree empleo en circunstancias en las que estructuralmente la economía española nunca había creado empleo. Cuando el gobierno del Partido Popular en el año 2012 entró, se perdían por cada nuevo pensionista 3 puestos de trabajo. En el momento actual, por cada nuevo pensionista que se incorpora al sistema de pensiones, se están creando 6 puestos de trabajo. Es evidente, en todos los países que se están subiendo las pensiones, se están tomando medidas de fomento de empleo de calidad, está habiendo bastantes mejoras, incluso nadie habla de Portugal, con subidas de pensiones, subidas de salarios, pues bueno, los tenemos muy cerca, a lo mejor teníamos que mirarnos ahí en ese espejo más que en otros, ¿no? La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de 16.800 millones de euros. Si se tienen en cuenta solo las pensiones, la diferencia entre ingresos y gastos creció en casi 300 millones. La hucha de las pensiones en caída libre. Lleva ya pues 2-3 años en el que han saltado todas las alarmas, ¿no? El gobierno del Partido Popular se encontró, cuando llegó al gobierno, con un sistema en el que tenía una hucha de pensiones, en el que tenía un colchón muy importante de 68.000 millones de euros para poder hacerlo sostenible en el tiempo. Y bueno, pues en vez de tomar medidas, lo que hizo con ello fue bueno, pues ir año tras año, sobre todo en los periodos de pagas a los pensionistas de las pagas extraordinarias, pues ir quitando, ir laminando, digamos, esta hucha. Aparte de eso, habría que contabilizar también que al Tesoro Público se han pedido el año pasado 10.000 millones para pagas extraordinarias y este año ya se han pedido otros 15.000 millones, con lo cual nos vamos a más de 94.000 millones de deuda. Que esto, pues, indudablemente, ¿quién lo va a pagar? Pues nuestros hijos y nietos. Es que cuando otros gobernaron, cuando Rajoy llegó en el año 2012 al gobierno, se encontró, además del fondo de pensiones vacío, porque no le habían ido incorporando, se encontró que éramos un país que estábamos a la cola de Europa, con riesgo de que nos rescataran, éramos un problema para todos y ahora mismo hemos recuperado. Somos el espejo donde todos los países de Europa se miran. 25.000 millones de los que había en el fondo de reserva del sistema de la seguridad social se han dedicado a la compra de deuda pública o a diferentes avales y préstamos a los que ha hecho frente el gobierno de Mariano Rajoy. La hucha de las pensiones no ha dejado de bajar porque, entre otras cosas, en los años que ha gobernado el Partido Socialista no ha contribuido a ingresar en esa hucha de pensiones el dinero que era obligatorio poner. Pero en cualquier caso, para eso está la hucha de pensiones. Cuando hay una hucha es para cuando se necesita recurrir a ella. Y en vez de bajar o congelar las pensiones, seguir subiendo las pensiones. La pensión media está en Segovia en torno a los 860 euros al mes, pero casi la mitad están por debajo del salario mínimo interprofesional. A finales del pasado mes, la provincia de Segovia tenía algo más de 33.000 pensionistas, de los que 20.672 son jubilados. La pensión media es de 864 euros, aunque el 47% están por debajo del salario mínimo. La mayoría de los pensionistas de este país pues ganan 700, 800 euros porque sus cotizaciones anteriores eran inferiores. Estas medidas que ha hecho el Gobierno es para impedir y condicionar las pensiones futuras para la gente que vamos a tener unas pensiones porque las cotizaciones han sido mayores. En términos absolutos no tenemos una de las pensiones más brillantes, pero sin embargo en relación a la tasa de sustitución, es decir, cuánto cobro yo en relación a cuáles han sido mis ingresos a lo largo de mi vida laboral, pues, oh sorpresa, sorpresa, resulta que somos el segundo país
de la OCDE, solo nos supera Holanda, quiero recordar. Uno piensa qué ha ido sucediendo a lo largo de estos años con las reformas y qué es lo que nos espera en el futuro. Pues esto que hoy en día parece que funciona muy bien, no va a estar tan bien. La pensión media de Segovia está por debajo de Castilla y León y de España. El gran peso de agricultores, ganaderos y autónomos en la economía segoviana hace que más del 32% de los jubilados cobren la cuantía mínima. Es el caso de Nicolás. He empezado de molinero, siempre he sido autónomo, ¿no? Pero los negocios o los trabajos que he cogido, pues a veces no me han ido bien y entonces he tenido que cambiar. Habré cambiado pues 8 o 10 veces durante mi época de trabajo. Yo empecé de 14 años a trabajar, que me quedé con mi madre y 5 hermanos y tuve que empezar a esa edad. Yo cobro 637, pero si no tengo para el mes. Menos mal que estoy con una hija en caso que viviera mi mujer. ¿Cómo íbamos a vivir con eso? Todavía muchísimo peor. A sus 95 años, Nicolás Berzal, un histórico en Comisiones Obreras de Segovia, hace una llamada a la movilización. Si estuviéramos con las manos nada más en los bolsillos, en un Segovia 20.000, pidiendo justicia, dignidad y conciencia, yo creo que nos tendrían que hacer caso. Muy triste, sinceramente muy triste. Yo hago una nueva llamada a la participación ciudadana de que, por favor, que esto es en favor de los pensionistas, pero en favor de los próximos pensionistas que están a punto de llegar. Y hombre, ya nos da que pensar que desde determinadas organizaciones tengamos que ver como personas de 60, 70, 80 años tengan que salir a las cunetas a reivindicar unos derechos que son suyos. O sea, nos parece una vergüenza la subida del 0,25, lo único que estamos generando son pensionistas pobres y como siga esto así, en unos años vamos a tener una serie de pensionistas que van a tener que estar en la calle pidiendo porque estamos generando pobreza entre unas personas que han dedicado toda su vida a trabajar. El problema de las pensiones no es el problema de los pensionistas, es el problema de España, de la idea de España, del proyecto de España que queremos. Si queremos una España moderna, una España avanzada, una España redistributiva, o queremos una España que poco a poco se vaya hundiendo en el subdesarrollo social empujado por las políticas del Partido Popular. Cada vez el trabajador es más pobre, cada vez el pensionista es más pobre y no sé a qué nos va a llevar todo esto. Concentraciones de protesta, recogida de firmas y devolución de las cartas a la ministra. Es la respuesta organizada a la subida de las pensiones en un 0,25%. Sobre una pensión media de 864 euros, supone un incremento de 2,16 euros al mes. No al 0,25% esta subida, que como bien dice el Lazo, es una subida de mierda. La subida que tengo de pensión, que es el 0,25, a mí me parece que eso es una subida francamente mísera, nada. Hay que llevarlo al terreno de que no es nada. Y a mí me parece que trabajar tantísimos años para que luego te den una mísera pensión, no tener derecho a una pensión digna, fuera del sentido común. La subida de las pensiones ha significado, este año para el gobierno ha significado unos 313 millones, 315 millones. Tendríamos que tener presente de que solamente el copago farmacéutico se han pagado más de 1.000 millones de euros que hemos ahorrado al gobierno. De cada pensión de jubilado, de orfandad, sobre todo, pero bueno, pensiones contributivas, están viviendo aproximadamente 3 o 4 personas familiares. El IRPF, todos los jubilados y todos los que nos van a seguir, si llegan, nos lo están recogiendo 3 veces. Lo pagamos como trabajadores, como rendimiento de nuestro trabajo, lo pagamos ahora con nuestra pensión otra vez y cuando lo ingresamos en el banco nos vuelven a quitar otra vez el IRPF. Que me expliquen a ver por qué. Me duele que haya 400.000 jubilados que hayan tenido que pensar o como o me sano. El teléfono lleva el IVA del 21%, la luz lleva el IVA del 21%. ¿Dónde vamos a parar? Y a nosotros nos suben 0,25%. No hay una economía, al no ser que sea potente, que pueda aguantar todo eso. Nos suben las medicinas, nos sube la luz, nos sube el gas, nos sube la compra, nos sube el pan, nos suben todo, pero eso no es asumible con el 0,25 que nos suben de salario. Quiere decir que dejaríamos los pensionistas de comprar.
Si dejamos de comprar, baja el PIB. Si baja el PIB, hay destrucción de puestos de trabajo. Si hay destrucción de puestos de trabajo, tienen calculado que alrededor, en estos próximos años, al ritmo que vamos, de unos 700.000 puestos de trabajo. Abogamos claramente por volver a vincular el crecimiento de las pensiones al IPC, que puede suponer un coste de unos 2.000 millones de euros y, como hemos dicho siempre, esto es una cuestión de prioridades. Se van a dedicar casi más de 4.000 millones de euros a rescatar todo el consorcio de empresas públicas que estaban gestionando las diferentes radiales y autopistas privadas del país. Es una cuestión de prioridades. El Partido Socialista en esos años de gobierno congeló las pensiones, incluso en algún momento las llegó a bajar. El Partido Popular en ningún momento ni las ha congelado ni las ha bajado. Es verdad que ha subido lo que se ha podido, 0,25. Según ha ido la evolución del IPC en estos últimos años, con un incremento de 0,25, pues está en torno al 3% la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las pensiones. El IPC es el nivel general de precios para la familia media, pero el patrón de consumo de un jubilado no es el mismo que de una familia que tiene que cuidar a sus hijos, pagar colegios, vacaciones. A nadie le gusta porque te están prometiendo una cosa y luego es otra. Pero no creo que eso provoque una crisis de empleo por una bajada del consumo. La entrada en vigor del factor de sostenibilidad el 1 de enero de 2019 rebajará las futuras pensiones. Se va a ligar la subida salarial a la esperanza de vida. Entonces quiere decir que todos los ingresos que se te puedan estimar según la esperanza de vida, pues te lo van a dividir en función de los años que puedas vivir. Con lo cual es totalmente injusto para gente que ha llevado trabajando toda la vida, que ha cotizado. Tampoco creo que el caldo de cultivo en el que se va a desenvolver todas estas reformas sea el más favorable. Hay que contar con que haya paz social y yo no estoy muy convencido de que cuando se vea el efecto de una rebaja, porque el factor de equidad intergeneracional haga que la gente cobre menos de lo que esperaba, se quede eso sin contestación. Nuestro objetivo es derogar este factor de sostenibilidad porque va a ser el culpable de la precarización de los pensionistas. Y claramente lo que nos está marcando el último Consejo de Ministros con esa aprobación relacionada con los planes de pensiones privados nos van poco a poco la opinión pública marcando en un discurso en el que ellos entienden que no queda más remedio que ir a un modelo privado. Estoy convencido que el gobierno, las políticas de gobierno de un gobierno liberal como el que tenemos en este país, apuesta mucho más por liberalizar, por privatizar y beneficiar pues lo que es a la empresa privada sobre lo público. Los indicios de las medidas que toman, desde luego sí, pero bueno, también estamos acostumbrados a que la ministra un día diga que van a utilizar un sistema de pensiones con el cálculo de los últimos 20 años, otro día salga diciendo que van a hacer escalones, o sea, aquí dicen una serie de medidas, pero al final luego no se ponen en marcha ninguna. Entonces yo ya no sé lo que quiere este gobierno, porque vamos, la respuesta de Rajoy diciendo que hay que ahorrar, pues hombre, la verdad que es un chiste, ¿no? ¿Quién puede permitirse un plan de pensiones cuando estos salarios que hay hoy día, salarios paupérrimos, no pueden llegar a final de mes? Es imposible. Será para la gente acomodada. Tener unos contratos dignos, no podemos tanta temporalidad como tenemos. Todo eso hace que al final, pues si todo eso no se regula y no se estructura de una forma pues de cara al futuro, al final nos veamos abocados a esos planes de pensiones. Pero ¿quién va a poder tener un plan de pensión? Para eso tienes también que tener un trabajo y tienes que tener un trabajo digno. Entonces esa no es la solución. Desde Ciudadanos lo que sí que apostamos es porque conozcamos todos los trabajadores, conozcamos desde que iniciamos nuestra vida laboral qué pensión vamos a tener en función de las cotizaciones que vayamos teniendo. En base a ese conocimiento, a esa transparencia que es fundamental, vamos a poder poner medidas nosotros mismos también para ver si necesitamos un complemento a la pensión que nos venga, a la pensión pública. Las pensiones no se pueden privatizar, evidentemente. El sistema de seguridad social que tenemos y de pensiones que tenemos en España es un ejemplo para muchísimos de nuestros países y no tiene ningún sentido. Han dado carta libre a aquella gente que tenga su seguro privado de pensiones
Hay mucha gente que lo tiene, a mí particularmente nunca me ha parecido adecuado en mi posición y en mi situación. Yo no puedo decir que sea ni bueno ni malo, pero hay gente que lo tiene y van a dar la posibilidad de que ese seguro se pueda repescar en un momento determinado. Estamos abocados al ahorro. Yo creo que iremos abocados a un sistema donde las pensiones altas no sean tan altas, las bajas se aproximen a las altas y se vea muy complementado por el esfuerzo individual, para lo cual tarde o temprano habrá que quitar todo el peso fiscal que tiene los rendimientos del ahorro. Los políticos, que son los encargados de tomar las medidas, tienen que someterse al beneplácito de sus votantes cada 4 años. Es muy difícil remangarse y tomar medidas profundas, efectivas, para el largo plazo cuando tú te juegas el cocido electoral en un horizonte mucho más cercano. Prácticamente todos los líderes políticos de la Unión Europea están de acuerdo en que se ponga remedio a esta situación y posiblemente nos venga impuesto de fuera, con lo cual esa impopularidad que tendríamos en el ámbito nacional pues se soslaye, porque bueno, viene de Europa. Nos han obligado a hacer estos cambios, en el fondo estos cambios son buenos, otros países también nos acompañan, en fin, se nos venderá de esa forma.